uno de los puntos más preponderantes es la metodología que nos enseñaron dentro de la maestría, cómo poder empezar a ver desde el punto de vista personal del usuario y no nada más del punto de vista como cliente o como mesías que es el que patrocina los proyectos, sino desde el punto de vista personal del que va a tener el uso el usuario o este espacio a desarrollar. Algunos tienen que ver, por ejemplo, con el aprendizaje de software que tiene que ver con sistemas de información geográfica. Entonces, para varios proyectos de escala urbana, pues es ahorita fundamental el contar con dichos conocimientos. El hecho de estudiar la maestría me aumentó los conocimientos y por ende pues me generó más confianza, más seguridad en mí misma para poder seguir desarrollándome como profesionista independiente. Yo estudié la maestría en Ciencias con orientación en Gestión e Innovación del Diseño y bueno, como su palabra lo dice, gestión es algo que hago todos los días en mi trabajo. Asimismo, la metodología con la que nosotros trabajamos a lo largo de los semestres a mí me ha ayudado mucho a resolver esas áreas de oportunidad que surgen día a día. Los principales retos a los que me enfrenté fue por el proceso de investigación a la etapa de recopilar información oficial, el dialogar o entrevistar personas encargadas de algún puesto o de algún departamento, digamos, estatal o gubernamental. Más que nada por la inexperiencia, ¿no? Ese podría decir que fue el principal reto. Por ejemplo, ciertas circunstancias que vimos durante el periodo de la maestría, como factibilidades de proyectos, el porqué de ciertas circunstancias para construir un proyecto, son cosas que a lo mejor después de egresar de la licenciatura no tienes muy presentes. Me ha permitido tener un rigor más académico en los proyectos profesionales que hacemos en el taller, entregando con una mejor propuesta a los proyectos que llegan ahí en nuestra oficina. El conocer personas muy valiosas, tanto compañeros de la maestría y de otros programas, como profesores con los cuales he entablado pues distintas relaciones, no solamente en las clases, sino también la posibilidad de hacer investigación juntos, de participar en la publicación de artículos. Al momento de salir de la carrera, muchas veces nos quedamos con el tema solamente de que nos podemos dedicar o al tema de la administración de proyectos o del diseño de proyectos o la construcción como tal. Sin embargo, existen muchas cosas más en las que nos podemos desarrollar. Estudiar una maestría para mí me ayudó mucho en desarrollar mi sentido de responsabilidad y de compromiso, debido a que conté con una beca con CONACYT, lo que para mí era este principal objetivo de terminar mi maestría. Si me iba a meter era para terminarla. Amplió principalmente los conocimientos en cuestiones teóricas, cuestiones contextuales a la arquitectura y a la ciudad, que quizás en una etapa de licenciatura no se ven a profundidad. Entonces de alguna forma lo que es la maestría te ayuda a encaminarte más de ciertas cosas que tienes como pendientes, y no terminas por aterrizar. En lo particular me apoyó mucho la maestría para entender ese tipo de circunstancias en lo administrativo.
Muy buenas tardes a todos los presentes y sean todos bienvenidos a este bloque de ponencias Urbanismo, Formación en Arquitectura, Diseño y Urbanismo. Para comenzar con el bloque de ponencias, damos la bienvenida a todos los ponentes y comenzaremos con la primera ponencia, el World Building como metodología de innovación e impacto social, a cargo de Teresa Voss, Ignacio Trocero, Florencia Aguilar y Lucila Frugoli. Adelante. Muchas gracias. Comparto pantalla. Este no es un minutito de tener presentación. Un minuto. Estoy buscando el documento. OneDrive. Perdón, procuro que esta vez va a salir perfecto. Un segundito. Ay, Dios. Esperen, perdón. Lo tenía abierto y por alguna razón se me ha cerrado. Y lo estoy abriendo una última vez. Y esta vez sí va a salir perfecto porque lo tengo aquí presente. Ahí va. Nacho, cualquier cosa nos lo pasás y lo abrimos nosotros. No, muchas gracias. Ahí terminó de cargar el internet y ahí estaría compartiendo última vez. Perfecto. Les pido disculpas esta demora. Ahora sí. Muy bien. Presentando pantalla. Ahí está. Muchas gracias. Muy bien. Muchas gracias. Perdón la demora. Y gracias por hacerme partícipe de este Foro Internacional del Conocimiento. Mi nombre es Ignacio Trocero, soy licenciado en Comunicación Social y World Builder. Les voy a contar un poquito cómo fue la experiencia de aplicar esta herramienta de creación de mundos. Pero primero que nada me gustaría contarles un poco de mí, de mis gustos y mis intereses. Julio Verne imaginó y escribió una historia de unos hombres que quieren ir a la luna. Georges Méliès hizo una película que se llama El viaje a la luna. Luego el Apolo 11 aterriza en la luna. Cuando yo era muy chiquito, me encantaba ver lo que acá en Argentina se llama los supersónicos, los Jetsons. Y me parecía espectacular la idea de tener una robotina o poder comunicarme por videollamada. O que una nave me llevase hasta el trabajo de manera automática. Hoy vivimos en un mundo donde es normal tener videollamadas. Tanto que se está debatiendo incluso las virtudes y defectos de trabajar remoto como en el presencial. Yo amo a los perros y pido disculpas si escuchan ladrar a un perro. Es muy posible que sea ese perro el mío el que presente esta presentación. Y yo todavía me pregunto cuándo va a llegar ese día en el cual se cree este traductor para perros para que los perros puedan hablar. Estos ejemplos a mí me sirven para decir que muchas personas imaginaron esas posibilidades, se convirtieron en historias compartidas y algunas se convirtieron en realidad. Para nosotros, los World Builders, la imaginación precede a la realidad. La ficción nos ayuda a imaginar algo y mostrarlo para luego concretarlo en la realidad. Eso es World Building. Es una metodología holística, innovadora y profunda, que nos permite construir mundos posibles, futuros al cual queremos llegar o el cual queremos evitar. Nosotros enseñamos a crear mundos con el objetivo de que las personas tengan la posibilidad de experimentar sobre el futuro, ya que el pasado es cosa del pasado, pero hoy, el presente, tenemos la posibilidad de replantearnos e imaginar el futuro que queremos. World Building es un arte, una ciencia y una metodología que permite a los que experimentan a trabajar creativamente, interdisciplinarmente, con investigación rigurosa a través del trabajo con expertos. Las aplicaciones de World Building son numerosas. Para resumir algunas, World Building se aplica para la literatura. Para nosotros, Tolkien es el gran creador del mundo, fantásticos. En la filosofía y la epistemología, nosotros entendemos horizontes de mundos de otras personas y culturas para luego poder comunicar desde sus horizontes. En la economía, la proyección de escenarios económicos posibles para tomar decisiones estratégicas, ya sea para productos, servicios o negocios. Los universos expandidos narrativos. Muchos de mis alumnos ahora son tan enganchadísimos con esta serie de animaciones de Marvel que se llama What If, que plantean otras posibilidades narrativas si se modifica alguna de las variables de la narrativa original. Parques temáticos, imaginar experiencias lúdicas, pensar en la experiencia de los futuros usuarios y también en estudios sobre el futuro. Nosotros hemos aprendido esta metodología de Alex McDowell, que es un famoso production designer de Hollywood,
y él es reconocido también porque es un diseñador y creativo inglés que trabaja en Hollywood con una larga trayectoria de trabajo para la industria cinematográfica y para el mundo del diseño experimental. Breve currículum de Alex. Entre sus principales obras en las que se desempeñó como diseñador de producción se encuentran El Club de la Pelea, Minority Report, Superman, el Hombre de Acero, Charlie y la Fábrica de Chocolates, La Terminal y muchos más éxitos que van dando vueltas por ahí. Pero fíjese el currículum que tiene con los distintos directores de estas películas. Alex McDowell siempre nos cuenta a nosotros que la película Minority Report fue un punto de giro en su carrera. Generalmente un director de arte o un production designer recibe un guión cerrado y a partir de ese guión cerrado deben imaginar el resto. En este caso fue todo al revés, solo tenía las premisas básicas como el tiempo y el lugar y tuvo que el resto imaginarlo con el equipo. A él le dijeron que tenía que pensar el mundo en el año 2050, en Washington, y que ese mundo es posible predecir y anticipar si una persona iba a ser asesinada o que alguien iba a asesinar a alguien. Y le dijeron además que ese futuro debía ser un futuro realista. Alex McDowell se reunió con científicos expertos, futurólogos, y juntos crearon el mundo y las reglas e historias y objetos de esos personajes que brotaron orgánicamente y coherentemente del mundo imaginado. Primero entonces se pensó el mundo, luego los personajes son un resultado orgánico de ese mundo creado. McDowell creó su propio World Building Institute, integrado por una red de más de un centenar de profesionales y académicos, quienes cooperan con los proyectos que responden al paradigma del proceso de creación de mundos para la innovación social, para así lograr que la ficción genere un impacto positivo en la construcción de la realidad. El World Building, según el modelo de Alex McDowell, es una herramienta efectiva que se apropia de los conocimientos y técnicas de distintas disciplinas para ayudar a las personas a entender mejor el mundo, predecirlo, asimilar su relación con él y además de tomar conciencia sobre ello, la combinación de la ciencia, el diseño, la tecnología y el storytelling para permitir trabajar en pos de la innovación social. Pero ¿cómo hacemos World Building? Lo más importante en World Building es hacerse buenas preguntas, sabiendo que estas respuestas queden abiertas y son un ensayo para lo que será después una posibilidad. Las preguntas más importantes en la metodología son what if, ¿qué pasaría? Why not, ¿por qué no? Y una frase que se llama but not only, no solamente. ¿Qué pasaría si cambiásemos la forma en la cual nos gobernamos? O la economía, o la forma en la cual nosotros nos alimentamos o vestimos. ¿Qué pasaría si creásemos un producto o un servicio que mejorase la forma en la cual vivimos o que podría llegar a empeorarla? Hechas estas preguntas fuertes, se establece un contexto, un dónde, un espacio, y un cuándo, un tiempo. Todas estas ideas sobre el mundo se recolectan y se relacionan en el mandala. Este círculo del centro es un mandala. Este mandala tiene distintas escalas y 6 secciones que corresponden a diferentes variables del mundo. Recursos, cultura, gobierno, ecología, economía e infraestructura. Y se va desde la escala macro hasta la escala micro. Y en el centro es donde emergen los personajes y las historias que habitan en este mundo. Cada parte del mandala se relaciona con la información recolectada en las otras secciones. Y esta información debe coexistir con otras ideas para crear un mundo coherente y sólido. Esto sería el proceso de creación de mundos en muy pocas palabras. Alex McDowell nos invitó a un grupo de profesores y estudiantes a sumarse a un desafío de construir un mundo a 300 años en el futuro. Y la premisa básica fue la siguiente. Junk es un mundo ficticio del futuro lejano donde la humanidad está colapsada y cubierta de basura. El tema propuesto despertó mucho interés y de inmediato ya se estudian un montón de estadísticas actuales sobre la basura en la actualidad que son alarmantes. Las Naciones Unidas estima que cada año se recolectan 11.200 millones de toneladas de basura sólida por año. El escenario se agrava, dado que solo se ha recolectado y reciclado el 9% de todo el plástico del mundo que se ha producido a lo largo de la historia. Ahora, el desarrollo de este escenario futuro concreto para co-crear un mundo abierto y holístico utilizando la metodología de World Building fue despertando cada vez más interés para llevarlo a la práctica por otros profesores y alumnos distribuidos alrededor de todo el mundo.
y se creó un consorcio Young de profesores y estudiantes de diferentes disciplinas y universidades alrededor del mundo que aplican la metodología de world building y se preguntan cómo será su territorio en 300 años cubierto de basura. Quisiera contarles ahora cómo fue la experiencia de enseñar esta metodología a mis alumnos acá en Argentina a partir de la provocación del mundo Young. Los profesores teníamos que disparar las preguntas y ofrecer las condiciones para que la creatividad y el diálogo abierto se diera. Por eso provocamos a nuestros alumnos. Imagínense vivir en un mundo cubierto de basura 300 años en el futuro. Esa provocación obligó a los alumnos a pensar, ¿cómo es la relación con la basura hoy? ¿Qué es la basura para cada uno? ¿Cómo era en el pasado? ¿Y cómo sería en el futuro? En la primera etapa se definió el contexto temporal y espacial y se votó que el mejor lugar para crear el mundo serían las cataratas del Iguazú en el año 2321. Y ellos consideraron interesante ver cómo una maravilla de la naturaleza podía llegar a ser afectada por un desastre ecológico provocado por la humanidad. El paso siguiente fue crear las reglas y la historia de cómo se llegó a un mundo cubierto por basura y cómo los humanos sobrevivieron en ese entorno hostil. Se llegó a un consenso con los alumnos de que una de las causas principales fue que el mundo estuviera cubierto de basura porque la humanidad no cumplió con ningún objetivo sostenible de la ONU propuesto para el año 2030. A eso se le sumó un creciente aumento de la población global, aumento de la basura y cada vez menos lugar donde depositarla, y eso llevó a conflictos internacionales. Los alumnos también dieron vueltas a distintas ideas y una muy fuerte fue un what if. ¿Qué pasaría si un consorcio global crease una inteligencia artificial tan poderosa que regule y solucione el problema del exceso de la basura? En la segunda etapa, Research, investigación, cada alumno tuvo que investigar sobre el impacto de la basura en el medio ambiente, investigar sobre las condiciones del territorio de las cataratas de Iguazú, cómo diseñar y construir casas con material reutilizado como ruedas y botellas de plástico, y además tuvieron que investigar sobre la inteligencia artificial. ¿Cuál es el estado de la situación actual? ¿Cómo son los resultados? Y estos resultados, ¿cómo podrían afectar a nuestras vidas en el futuro? ¿Cuántas materias se pueden ver estas cosas al mismo tiempo? Ahora, los profesores invitamos a nuestras clases a expertos en distintas áreas para provocar nuevas ideas. Trajimos una experta en el territorio de las cataratas del Iguazú, un experto de arquitectura sostenible, y además de eso hicimos preguntas a expertos de inteligencia artificial para discutir las ideas que brotaban clase a clase. En la tercera etapa, la narrativa, una gran historia de nuestro mundo teníamos que crear. Los alumnos estudiaron el tema de la inteligencia artificial, llegando a una idea muy fuerte que se definió por consenso. Una máquina busca solucionar un problema en el menor cantidad de pasos posibles. Sobre esa premisa, los alumnos crearon una narrativa en la que las máquinas, en su afán de regular la cantidad de la basura, decidieron atacar a la fuente de la basura, la humanidad. Prepárense ahora para las ideas de los alumnos. Las máquinas comenzaron a controlar la natalidad y a dividir a la población en distintas castas, niveles y escalas. Hubo humanos que se adaptaron más rápido a las reglas de las máquinas, pero otros no quisieron convivir con esas reglas y se autoexcluyeron para vivir lejos de las máquinas. El problema de vivir lejos de estas urbes creadas por las máquinas, unidas a los humanos, es que el único territorio vivible era el más sucio y contaminado. Uno de estos territorios eran las cataratas del Iguazú. En ese territorio se creó la resistencia, un grupo de humanos que decidieron no convivir bajo las reglas de la inteligencia artificial y buscar una vida conectada con la naturaleza y quería sobrevivir tratando de proteger aquello que ellos mismos habían destruido con sus propias acciones. Esta comunidad vive en el territorio de la resistencia, recreó sus propias formas de vivir, alimentarse, vestirse, educarse en un entorno que no los desea. El siguiente paso fue prototipar y visualizar cómo es este mundo a través de las imágenes, sonidos y objetos. Cada trabajo fue una oportunidad para ver los prototipos, perdón un segundito, ahí está, los prototipos del mundo, lo cual llevaba a la iteración constante y fue aumentando progresiva y ágilmente la calidad del mundo que habitaban nuestros alumnos. Cada trabajo dialogó y se convirtió en un testeo, en una provocación del mundo que se estaba creando grupalmente e iterativamente.
El mandala fue el norte en el cual cada idea dialogaba con otras ideas. Las ideas más fuertes generaban cambios en las ideas más débiles. Si una idea en una sección del mandala era muy poderosa, obligaba a otra de las ideas de la sección A que se adaptara y así el mundo se hacía más sólido. Fuimos desde las preguntas sobre las reglas macro del mundo en cada sección del mandala hasta las reglas micro que nosotros llamamos la esquina del mundo que habitamos. Cada alumno aportó diálogo y cada parte de la discusión aumentaba la divergencia y las ideas se fueron fortaleciendo. Luego de 2 encuentros, finalmente se llegó al centro del mandala, en el cual empezaron a emerger un sistema y de todas las secciones brotaron 12 personajes. Cobraron forma a través de los ejercicios donde cada alumno lo fue perfilando, pensando en los objetos que utilizaban un día en su vida, su forma de ver el mundo, cómo llegaron a habitar en este territorio hostil, cómo era un día en su vida diaria, cómo podían cruzarse e interactuar los distintos personajes en ese espacio. Y así surgieron historias a partir de las relaciones entre los personajes y el territorio. Estos personajes fueron el resultado de la creación del mundo de forma holística y sistémica. Alex siempre nos motiva a testear el mundo con estos personajes. Nosotros profundizamos en las relaciones entre los personajes, el territorio y los objetos. Entonces se llegó a las últimas fases del proceso, Development y Outputs. Los alumnos crearon un mapa en Google Earth donde podían ver dónde vivía exactamente cada personaje. Además crearon una enciclopedia en la que podía leerse quién era quién, dónde vivía y cuáles eran sus objetos en esa realidad cotidiana. El mapa y la enciclopedia certificaron y solidificaron el mundo, pero faltaba algo más, la historia que unía todas las historias del mundo. En la última fase, crearon un conjunto, el output final, que presentaron a Alex McDowell y a los profesores de la materia. Tomaron el mapa, la enciclopedia, los personajes, los objetos, las reglas y unieron todo en un video de 47 minutos que conectó cada día del mundo. No voy a mostrarles el video, pero los invito un día a verlo. Me gustaría ahora presentarles a una alumna de este curso de World Building, Lucila Frugoli. Ella nos va a contar un poco del trabajo que ella hizo y contará en profundidad el personaje que ella creó. Hola a todos, buen día, mi nombre es Lucila. A lo largo de este curso de Junk creamos 12 personajes que viven en un territorio separado de las máquinas. Cada personaje tiene su forma de pensar generales, están los analógicos, los neutros y los tecnológicos. Cada personaje también tiene su historia, su forma de ver el mundo, su hogar, su rutina, sus relaciones y sus herramientas del futuro. Además, creamos un mapa con Google Earth donde se ven estos personajes y una enciclopedia que archiva todo nuestro proceso. Ahí se pueden ver las reglas del mundo, el contexto, su historia, quiénes son los personajes, detalles de sus profesiones y sus objetos diarios. Yo hoy voy a contarles quién es Alba, el personaje que creé luego de 14 encuentros. Ella es una pequeña anciana que cree que el sentido de pertenencia a una comunidad se da lógicamente con el espacio que uno habita dentro de ella. Es por eso que Alba es una bioarquitecta y crea hogares para que todos tengan un lugar al cual pertenecer. Su historia, como la de muchos, comienza en la urbe. De joven estaba ansiosa por aportar algo más grande que ella, por intentar solucionar la problemática de la basura. Pero ese proceso trajo como consecuencia la represión de libertades de otros, y desde que se dio cuenta de eso, decidió abandonar la urbe e ir al territorio de Misiones, a la resistencia, a la tierra libre, para decidir por ella misma y ayudar a que los demás lo hagan también. Sin embargo, al llegar a la resistencia, se dio cuenta de que no tenía un lugar al cual pertenecer. Entonces lo hizo. Aprovechó sus conocimientos ganados en la urbe con la experimentación con materiales naturales y la impresión 3D, y comenzó a crear hogares para los recién llegados. Para crear estos espacios desarrolló un proceso circular que toma solo lo que necesita. Este utiliza la tierra roja arcillosa de Misiones, cascarillas de arroz, cascarillas de cenizas de cascarillas de arroz y aceite de lino. Los primeros 3 ingredientes se mezclan para crear un material maleable, con cuerpo, con estructura y con resistencia. Así se crean capas circulares del material, una cada día para que se sequen y sostengan a la próxima capa. Una vez impresas todas las capas, se impermeabilizan con aceite de lino y ahora alguien tiene un lugar al cual pertenecer. Al mirar mi experiencia sobre world building en retrospectiva, puedo reconocer la manera en que estructuralmente cambió mi forma de entender las historias. Yo soy una persona muy visual y todo lo que pienso lo visualizo de alguna manera. Antes, una historia para mí era una línea con ciertos acontecimientos importantes, pero una línea temporal al fin y al cabo. Sin embargo, ahora una historia es como un rizoma, como un entramado de eventos, de relaciones, de actores, de posibilidades contenidos en un solo sistema dinámico que es afectado por y afecta a todas sus partes.
En ese río es en el cual nacen las historias, con provocaciones como ¿qué pasaría si alguien viajara en busca de un hogar, pero no tiene un hogar al llegar? O ¿qué sucedería si combináramos tecnologías emergentes, como la impresión 3D, con recursos naturales y saberes y tradiciones locales? El world building me ha permitido considerar los sistemas de relaciones dentro de un contexto y cómo estos dan lugar a innovaciones con impacto social, que siempre son fundamentadas con información real, pero provocadas por la ficción. Gracias, Luli. La experiencia de world building, entonces, como ven, excede la finalidad de desarrollar solamente una historia de forma orgánica. La inmersión en un proceso colaborativo e interdisciplinario es una oportunidad para entender el propio mundo y a partir del viaje que implica crear un mundo nuevo en el cual desarrollar esa historia. El resultado de las distintas experiencias realizadas lleva a sus integrantes a reflexionar acerca del presente que se vivencia y el futuro que se quiere proyectar. Y también a comprender el valor de las dinámicas propias del trabajo interdisciplinario, necesarias para el desarrollo en las capacidades profesionales del siglo XXI. En la actualidad, en el consorcio Young existen 15 universidades que ya aplicaron la metodología Young y queremos llegar a ser 50 dentro de los próximos años. Esta creación colectiva internacional está abierta a que más universidades y alumnos de distintas disciplinas se sumen. Las creaciones de los alumnos se irán archivando en un reservorio común que será parte del Museo Digital Young. Es la primera vez que se hace un proyecto siguiendo esta metodología con una cantidad tan grande de participantes. Quedan formalmente invitados. Creemos en el poder de la creatividad colaborativa y en la transdisciplinariedad. Estamos abiertas a que todas las disciplinas y universidades que quieran sumarse a imaginar este mundo del futuro para representar nuestro mundo de hoy y crear las soluciones para mejorar el mundo en el cual vivimos. Muchísimas gracias. Muchas gracias a Ignacio, Teresa, Florencia y Lucila. Muy interesante la ponencia. Y continuamos con la siguiente ponencia. Se llama Diseñando con el cerebro en la mente, aporte metodológico y didáctico para desarrollar la cognición creativa en el proceso de diseño y en la formación del arquitecto sentipensante. El caso de la enseñanza-aprendizaje de la composición arquitectónica a cargo de la doctora Irma Laura Cantú Hinojosa. Adelante, doctora Irma. A ver, permítanme. A ver, Marce, ¿me escuchan? Sí, lo escuchamos, doctora. ¿Sí se estaba viendo todo? Lo que pasa es que yo en mi imagen solamente veo y ya no los veía a nadie, pero sí se veía todo. Sí se ve la presentación. No sé si gusta ponerla en presentación. A ver, permítame. No sé por qué. Ya. Ahí estoy, ¿verdad? Sí, pero no sé por qué me comentan, está la cámara encendida de la doctora. Pues sí está encendida. Sí lo tengo encendido. A ver, va de nuez. Otra vez. Voy a compartir. Ahí está. Sí, yo no los escucho nada, nada más. Sí, perfecto. Okay. Sí, ahí está, doctora, solo la cámara. A ver. La cámara yo la tengo encendida. ¿No me veo? ¿Ahí me veo? Pues no sé qué hacer. Marcela, ¿me escuchas? Inicio la presentación, ¿me ven? Digo, es que no. Ahí va. Ahí ya no se ve la doctora.
Una disculpa, no sé qué pasó, me sacó del Teams. Yo noté desde hoy en la mañana algunos problemitas con el Teams, pero bueno, nuevamente voy a intentar. Sí me escuchan y me ven, ¿verdad? Ahí está. Sí, ya Okay. se puso con usted otra. Ok, perfecto. Voy a otra vez intentar la presentación. Nada más avísenme si ven la presentación. Sí, se ve, doctora, adelante. ¿Y ya me veo yo o no? ¿Sí? Sí, ya se ve también. Ok, entonces yo creo que la dejo así, no en presentación, porque si lo pongo en presentación ya no me veo yo, que fue lo que hicimos ahorita. ¿Ahí ya me ven bien todo? ¿Sí? Perfecto. Sí, doctora, bueno, adelante. Bueno, ok, yo voy a iniciar. Pues muchas gracias, buenas tardes a todos. Le doy las gracias a la Subdirección de Estudios de Posgrado e Investigación de la Facultad de Arquitectura por la organización de este evento en donde nos permite compartir algunas de nuestras experiencias en investigación. El trabajo que les quiero compartir hoy más bien es un resultado de un montón de tiempo de investigaciones en donde hemos estado trabajando en cuestiones que tienen que ver con método y proceso de diseño, con didáctica basada en los procesos de diseño y con la formación del arquitecto, que le hemos llamado arquitecto sentipensante. Entonces, el término de diseñando con el cerebro en la mente obedece a que a partir de los estudios del cerebro, de los estudios cognitivos, de una serie de temas, nos han permitido ir configurando una posible metodología didáctica para el diseño arquitectónico en lo general, y hoy espero poder tener el tiempo de darles una pinceladita de cómo lo estamos aplicando específicamente en el taller de composición arquitectónica. Entonces, el propósito de esta presentación son unos avances de investigación que, como les comento, tengo una carrera de investigación de alrededor de 20 años, en donde mis líneas de investigación son precisamente métodos y procesos de diseño, la didáctica basada en estos métodos y procesos de diseño y creatividad, y finalmente aporte a la formación del arquitecto. Esta investigación hemos recurrido al método de investigación-acción, que es un método dentro de la parte de investigación científica que en las áreas especialmente de educación de la arquitectura y el diseño nos han permitido tener esa flexibilidad de poder seguir aportando. Y pues bueno, quiero iniciar con algo muy sencillo que ya todos conocemos, pero a veces se nos olvida que la arquitectura y el diseño de alguna manera se entrelazan la ciencia, la tecnología, las artes y las humanidades, y entonces ahí es donde la arquitectura, digamos, de pasar de algo ideal, como son a veces los proyectos, pasar a algo real, ¿verdad? Entonces encontramos que para hacer arquitectura necesitamos considerar el contexto, que ya Ignacio nos platicaba, esa presentación nos ayudó mucho a entender un poco el contexto en el cual estamos ahorita percibiendo todo el mundo, esa como visión que nos ha cambiado a partir de las pandemias. Es un contexto complejo, multidimensional, sistémico, interdisciplinario, etcétera. Entonces, en cierta manera pudiéramos decir que la arquitectura es conocimiento y percepción, razón y sensibilidad, método y creatividad, espontaneidad, libertad y normatividad, imaginación e intuición, experiencia y observación, pasión y compromiso y responsabilidad, historia, herencia, patrimonio, es complejidad, pero al mismo tiempo es sencillez, responde a un contexto, y ahora a un contexto, como les mencionaba, cada vez más complejo, sociocultural, sociofísico, medioambiental, virtual, tecnológico. Y al final de cuentas, los que hacemos arquitectura y los que tratamos de enseñar arquitectura o propiciar el aprendizaje de la arquitectura, buscamos que los estudiantes puedan crear lugares, crear espacios significativos, espacios que de verdad puedan las personas tener una experiencia especial, una experiencia humana. Y entonces, ¿cómo respondemos a estas tensiones dentro
de este contexto, podemos encontrar que hay unas tensiones, o lo complejo o lo singular, o lo estable o el cambio, o el proceso o el producto, o lo individual o lo colaborativo, o lo real o lo virtual, o etcétera, etcétera, ¿verdad? Entonces, tenemos que dar respuesta dentro de los proyectos arquitectónicos, del objeto arquitectónico, y esto aplica para diseño industrial. Yo soy muy hermana de los diseñadores industriales. Y entonces podemos entender que los problemas arquitectónicos y urbanos de hoy por hoy, ¿verdad?, deben de responder a una experiencia humana cada vez más confusa. ¿Por qué digo esto? La experiencia humana se ha vuelto, y sobre todo en este último tiempo, un poco confusa. Hay muchas cosas en el ambiente, hay muchas ideologías que han resurgido, ¿verdad? Entonces esto nos habla de problemas multidimensionales, problemas en contextos complejos, problemas que son sistémicos, ¿verdad? Que no basta con resolver la parte técnica de la arquitectura, sino la parte ideológica, la parte política, la parte urbanística. La arquitectura engloba muchos de estas situaciones, ¿verdad? Y entonces viene la pregunta, ¿cómo se hace esa arquitectura? ¿Verdad? ¿Con qué métodos? ¿Con cuáles procesos? ¿Con qué teorías? ¿Con cuál tecnología? ¿Con cuáles conocimientos? ¿Con cuáles habilidades? ¿Con cuáles actitudes? ¿Con cuáles valores? Y desde un pensamiento, quizá un pensamiento complejo y más sistémico. Y entonces ya desde tiempo atrás nos preguntábamos, ¿verdad? Desde aquel metodólogo Christopher Alexander decía que diseñar la arquitectura es como un salto al vacío. Pero ¿qué hay en ese salto al vacío? Bueno, en el transcurso de mi tiempo como investigadora, mucho de mi trabajo ha consistido en... ¿qué pasó? Veo algo ahí. Bueno, mucho de mi trabajo ha consistido en darle una explicación a ese salto al vacío. No sé si están... bueno, se me hace que me quitaron el control de la presentación. No alcanzo yo a... Ay, ¿qué está pasando? Bueno, nomás díganme si se está escuchando porque no alcanzo a ver. Te escuchamos perfecto, Irma, ¿eh? ¿Y si se está viendo todo? Sí, se está viendo todo, tranquilo. Ah, perfecto. Es que me aparece aquí otra cuestión. Ok. Ay, es que... bueno, estábamos aquí en cómo se hace la arquitectura, ¿verdad? Sí, doctora, entonces, nos estará apoyando con su presentación Gerardo, entonces él está controlándola, pero si se ve y si está perfecto. Ok, ahí yo la estoy controlando, pero no sé si ya la están controlando ustedes. Bueno, voy a continuar. Si alguna cosa, pues me dicen, por favor, porque yo no veo más que a un cuadrito ahí. Bueno, algunos... ¿Mande? Bueno, voy a continuar. Ok, voy a continuar. Algunos hallazgos en las investigaciones que me ha tocado realizar en el transcurso de varios años es que los métodos y procesos de diseño muestran una limitación fuerte en la fase creativa. Por otra parte, se observa que hay una desvinculación a veces en la teoría y la aplicación práctica. Y por teoría me voy a referir no solo a los conocimientos, sino a las experiencias de los arquitectos o de los estudiantes. No se considera la teoría como una fuente de inspiración y que a veces es necesario considerarla así porque es parte de ese proceso creativo. Las habilidades de bocetar a veces no se utilizan como herramientas para pensar, aún sean bocetos manuales o digitales. Por otra parte, hemos observado en estudiantes de arquitectura, hemos hecho algunas investigaciones a nivel nacional e internacional, que muchos de los estudiantes, su capacidad de análisis es muy buena, pero ¿qué pasa cuando analizan demasiado y luego les cuesta trabajo concretar? Ya en un proyecto, ya en una obra arquitectónica, en donde vean plasmado todo lo que ellos estudiaron del entorno, del cliente, de todo. La gran cantidad de conocimientos nuevos también ha dificultado, ¿verdad? A veces vemos también que hay poca reflexión y poca lectura, desafortunadamente, en nuestros estudiantes. No estoy hablando de los estudiantes de la Autónoma de Nuevo León, estoy hablando en general, ¿verdad?
Y al final de cuentas vemos que no se conceptualiza suficiente. ¿Qué quiere decir eso? Que no se utiliza esa reflexión, esa fundamentación para los proyectos. Entonces, recordando que la arquitectura es ciencia y tecnología y artes y humanidades, podemos hacer una comparativa con nuestro cerebro. Nosotros como arquitectos y como estudiantes de arquitectura, profesores de arquitectura, tenemos esta gran herramienta que son nuestros propios recursos, que tenemos un cerebro inigualable, que tenemos la capacidad de sentir con todo lo que eso conlleva, la parte experiencial, lo perceptivo, lo sensorial, y la parte del pensar, el razonamiento, esa parte donde hacemos, como decía Ignacio, cómo pasamos de la ficción a la realidad. Yo si soy arquitecto, tengo que tener esa parte creativa y de esa parte, esa capacidad ideal, pero tengo que regresar a una realidad, ¿verdad? Entonces, con todo lo anterior se propone que exista un método general para el diseño arquitectónico. Quizá es muy ambicioso decir que atemporal, pero aquí me estoy refiriendo hay cosas que no han cambiado en el transcurso del tiempo, en la cuestión cuando nosotros ya tenemos que dar un resultado de proyecto real, ¿verdad? Y por otra parte, se propone una didáctica basada en el proceso de diseño que optimice conocimientos, que optimice capacidades cognitivas y que por otra parte nos ayude a operacionalizar y sistematizar el proceso creativo. Esta cuestión nos lleva a un método general en donde exista una fase en donde vemos un proceso de diseño. No me voy a detener mucho aquí, ahorita les voy a compartir un regalito que les tengo a todos. Entonces, para conceptualizar el diseño, hemos creado un modelo que ya está validado científicamente, en donde llevamos al estudiante precisamente para que él encuentre esa explicación al salto al vacío. Aquellos estudiantes que dicen, oye, no me siento creativo, no me siento capaz. Bueno, déjame, como profesores te ayudamos, ¿verdad? Y les voy a platicar brevemente ya del caso del taller de composición, entendiendo que la didáctica se refiere a esa capacidad que tenemos que tener los profesores de organizar y operacionalizar las experiencias de aprendizaje para que los estudiantes vayan adquiriendo esos conocimientos. Entonces, en el taller de composición, por una parte, repasamos, en la Universidad Autónoma de Nuevo León, es en primer semestre, es un taller en donde los estudiantes empiezan a tener un primer contacto con la arquitectura. Entonces, se ven los elementos básicos de la composición y por otra parte los elementos básicos de la expresión. El profesor lo que hacemos es explicar, vemos la aplicación, vemos ejemplos y luego especificamos. ¿Y qué hace el estudiante? Bueno, en ese proceso de diseño, pues hacemos bocetos bidimensionales, bocetos tridimensionales, y identifican fotografías de edificios donde ven aplicado el concepto. En este proceso de diseño, ya en la modalidad en línea que hemos estado en el último tiempo, les pedimos que lo muestren a tipo selfies y fíjense las competencias cognitivas que se están desarrollando. Se integra, con esos bocetos se integra lo que es el pensamiento y lenguaje, se hace una metaanálisis, se utiliza a veces una plantilla digital recordemos que en los estudiantes, nosotros como profesores, por una parte enseñamos o propiciamos el aprendizaje de la arquitectura y por otra parte estamos formando profesionales de la arquitectura, ¿sí? Después ellos hacen una propuesta de diseño, ¿verdad? Donde muestran su fundamento. Entonces entran ellos en esa capacidad de analizar, de esquematizar, de verbalizar, de entrar un poco a esa ficción, pero después tienen que regresar a la realidad. A través de también la actividad de desarrollar vistas, donde ellos identifican muy bien los conceptos que van ellos aprendiendo acumulativamente. Y en esa creación también esto de verbalizar es parte del storytelling, de esas historias que ellos tienen que contar cuando hacen un proyecto. Después se les solicita que identifiquen en edificios de otras partes del mundo los conceptos que se han visto. En esto hace que se desarrollen las competencias de análisis, de verbalizar, de identificar estudios, identificar y conocer otros contextos de otras partes del mundo, ¿verdad? Finalmente,
Sí, finalmente se le solicita que seleccionen una frase de un arquitecto o un diseñador que tenga que ver con el proyecto que están desarrollando o con el concepto que están desarrollando. Y cuando ellos exponen, precisamente tienen que exponer esa historia. ¿Por qué seleccioné esa frase? ¿Cómo lo conecto con mi proyecto? Es una exposición verbal en donde ellos van adquiriendo esa capacidad de que fluya su lenguaje, de que fluyan su exposición. Estamos hablando de estudiantes de primer semestre, entonces es muy interesante ver cómo ellos van avanzando de cambiar una mentalidad bidimensional a una tridimensional, ¿verdad? Y bueno, no va a haber tiempo de ponerles el ejemplo, pero quiero algunas reflexiones finales. Si la arquitectura, decíamos, es conocimiento, percepción, es razón y sensibilidad, es método, pero al mismo tiempo es creatividad, es libertad, pero es normatividad, es imaginación, es intuición, es estos contrastes. Así es nuestro cerebro, así es. Nosotros tenemos que diseñar con nuestro cerebro en la mente, considerando las dos partes. Vemos estudiantes y vemos profesores que tienen más desarrollado el lado izquierdo que el lado derecho del cerebro o viceversa. Entonces, eso ya en la práctica es una limitante. Entonces, en nosotros los profesores está, ¿qué vamos a hacer para apoyar a los estudiantes en ese proceso didáctico basado en el proceso de diseño? Entonces, es pertinente hacer la arquitectura con un método y un proceso de diseño que se utilice consciente e inconscientemente, que optimice tus recursos, tus conocimientos, tus experiencias, pero también tus capacidades cognitivas creativas, que promueva la búsqueda deliberada de soluciones creativas. Esta pregunta que decía Ignacio en su presentación, ¿qué pasaría si? Esa pregunta fue el primer autor que hace esa pregunta es Edward de Bono, en los años 40, 50. Entonces, no es nuevo, esas técnicas de creatividad, el método me tiene que ayudar a utilizar todas esas preguntas. ¿Qué pasaría si? ¿Qué pasaría no? ¿Por qué esto sí? ¿Por qué esto no? Y en realidad son estrategias para avanzar en esas capacidades cognitivas. Un método que te ayude a conceptualizar el diseño, diseñar con un fundamento que subyace a esas obras de arquitectura que han trascendido en el tiempo. Un método y un proceso de diseño, una didáctica que te ayude a operativizar el acto creativo. Eso es lo más difícil. Y hace 20 años exactamente, yo obtuve un premio de investigación en la Autónoma de Nuevo León precisamente porque se propuso un modelo para cómo hacer operativo el acto creativo. Alguien que decía, oye, eso no se puede, si la creatividad es algo mágico, es algo, pero con los estudios que se han realizado y más ahora, es posible. Ahora, ¿por qué nos interesa hacer esto operativo? Pues porque en el aula hay que utilizar herramientas que les ayuden a los estudiantes a pasar y a convivir lo material con lo inmaterial, la ficción con la realidad, toda esta cosmovisión que estamos viviendo también. Y al mismo tiempo necesitamos un método que nos dé orden, porque al final de cuentas es una disciplina. Vamos a cobrar un servicio profesional allá afuera a nuestro cliente, ¿verdad? Entonces necesitamos que sea ordenado, pero al mismo tiempo muy flexible. ¿Por qué? Porque sencillamente la arquitectura no se improvisa. Y bueno, con esto termino. Muchísimas gracias a todos los que nos están viendo en las transmisiones y todo. Les dejo mi correo. Ya hemos sacado en este año, gracias a Dios, una segunda edición de un libro en donde está toda la investigación científica que da lugar a todas estas ideas que hoy por hoy estoy presentando. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias, doctora Irma. Y bueno, continuamos con la siguiente ponencia, Comunidades Vulnerables y Deporte, experiencias de un verano de investigación en tiempos de pandemia, a cargo del doctor Carlos Estuardo Aparicio Moreno y Perla Juliana Aguilar García. Adelante. Ok, bueno, muchas gracias por la presentación. Bueno, voy a arrancar con esto. Bueno, como parte de este foro del conocimiento y el tema que ya mencionó Marcela, es importante aclarar que, bueno, esto es parte de un proyecto de PAICIT y en el cual una
un momento se dedica al verano de investigación con los muchachos. Entonces, bueno, la doctora Patti Zambrano, que es directora de investigación de la UANL, ha hecho la remarca de que el verano de investigación tiene más de 19,000 estudiantes, pero lo más importante es que muchos chicos que empezaron en verano de investigación hoy tienen maestría, doctorado y algunos de ellos están en el sistema de investigación nacional de investigadores. Entonces, bueno, ¿qué vamos a hablar? Vamos a platicar del pasado deportivo de nosotros, el proyecto del PAICIT, los enfoques teóricos, el proyecto del Provericit como tal, algunos hallazgos y las conclusiones. Bueno, yo me permito presentarme. Yo soy el doctor Carlos Aparicio. Tengo la oportunidad de estar en el SNI con el nivel 1. Tuve una pausa en el 2017 y desde 2014 hasta el momento estoy en ese sistema de investigadores. Tengo el doctorado en Ciencias Sociales con orientación en Desarrollo Sustentable de la UANL. Tengo 2 maestrías por la Universidad Laval de Quebec, Canadá, una en Ciencias de la Arquitectura y otra en Ordenamiento del Territorio y Desarrollo Regional. Soy arquitecto por la Universidad de las Américas de Puebla y soy licenciado en Educación Física por la Escuela Superior de Educación Física de la Ciudad de México. Bueno, pero ¿qué es lo que me lleva a esto? A mí me encanta el fútbol soccer, es mi deporte favorito, pero yo me formé en el fútbol americano. Entonces, desde los 14 años estuve en un equipo que se llamó Friends Condesa, pero lo más importante es que el grupo de gente con la que he convivido, pues me ha seguido, ¿no? Entonces tengo la oportunidad de haber jugado para mi preparatoria, y lo más importante es que el fútbol americano me da la oportunidad de jugar, de estudiar la arquitectura en una de las mejores universidades del país, la Universidad de las Américas de Puebla. También paralelamente tengo una vida como entrenador y aunque fui coach de niños de Tocho Bandera en la Ciudad de México, pero la oportunidad más grande la tengo cuando llego a la Universidad de las Américas y el coach Leonardo Luján me permite ser parte de su staff y con ellos logramos el tricampeonato en los años finales de los 80, ¿no? Me decido hacer la maestría en Canadá y Jacques Chapdelaine, el head coach, me invita como equipment manager, como bodeguero, y me dice, it's the lowest step in your life, pero es tu decisión. Y bueno, pude llegar al Sky Dome de Toronto a conocer cómo funcionaban las instalaciones y hoy en día pues procuro seguir haciendo ejercicio y compartirlo con mis hijos. Este proyecto de PAICIT, que es la implicación de muchas disciplinas para la distribución espacial de comunidades vulnerables ante la nueva realidad, me lleva a plantear 4 enfoques teóricos, que es el aprendizaje basado en problemas, las comunidades vulnerables, el deporte en estos lugares y pues obviamente el tiempo de pandemia. Sin entrar mucho en detalles, el aprendizaje basado en problemas o PBL, Problem Based Learning, es un enfoque pedagógico centrado en el estudiante, en el cual se trabaja con problemas reales. El profesor es un guía, un facilitador, y se trabaja en pequeños grupos. Por otra parte, muchos estudios sobre comunidades vulnerables coinciden que hay 4 etapas, unos lo llaman de una manera, otros de otra, pero en sí es cuando se llega al territorio, cuando se forman las redes, cuando se consolida físicamente el terreno y cuando se logra la madurez. En cuanto al deporte en las comunidades vulnerables, muchos estudios hablan de los aspectos positivos como la generación de valores sociales, la integración social, como un complemento del aprendizaje académico y la generación de una identidad colectiva. Sin embargo, el deporte también tiene sus aspectos criticables. Primeramente, se ha considerado un instrumento sociopolítico de control, ha sido una manera como los medios manipulan a la gente, lo cual muchas veces genera agresión y violencia dentro de los campos de juego y fuera de ellos, y muchas veces no nada más el propio deporte que se practica, que ya tiene el contacto físico, ¿no? Sino más allá. Y bueno, algo muy importante son las lesiones que se generan
en el deporte que muchas veces la gente en esas comunidades pues no tiene la oportunidad de atender de manera coherente. Bueno, y en tiempos de pandemia, la Universidad Johns Hopkins y la Organización Mundial de la Salud nos llevan a un nuevo vocabulario. Nuestra sana distancia, el uso de cubrebocas, el quedarnos en casa, las restricciones de viaje, la videoconferencia como nuestra pantalla para nuestra ventana para platicar con las personas, los daños colaterales, cumpleaños que no se realizan, fiestas, reuniones que se pierden y personas que hemos perdido. Entra el periodo de vacunación y bueno, lo que llamaremos la nueva normalidad. Ya hemos trabajado previamente con la doctora Mariela Rivas con otros deportes en comunidades vulnerables. Vamos a presentar ese trabajo en otro congreso, entonces no me adelanto nada. Pero este Problem Based Learning ya lo hemos trabajado con comunidades vulnerables. Logramos integrar a una organización no gubernamental que es Fútbol por la Paz. Entramos en contacto con la Liga de la Campana y bueno, con un objeto que es un balón indestructible cuya duración es de 30 años. Y ya entrando lo que es en el verano de investigación, me voy a permitir dejarle la palabra a Perla Juliana. Muchas gracias, doctor. Déjeme compartir mi pantalla. Me dicen si se está viendo. Aquí ya. ¿Sí se está viendo, profe? Sí. Ok. Bueno, me presento, mi nombre es Perla Juliana. Yo fui alumna del doctor Carlos Aparicio en el verano del Provericid y el día de hoy yo les vengo a hablar acerca sobre mi experiencia y de lo que pues viví en el verano y cómo un deporte de cierta magnitud de rudeza puede ayudar también pues a nosotros como comunidades vulnerables. Bueno, primero que nada quiero hablarles acerca del Provericid y al mismo tiempo hacerles la invitación a todos los que nos están viendo para que sean parte de este semillero de conocimiento. Yo pues pues estuve ahí por una convocatoria que lanzó la universidad y me di cuenta que la Facultad de Arquitectura pues entra dentro de esto en Ciencias Sociales y Humanidades. Y fue así como di con el doctor Aparicio, quien en su tema tiene la implicación multidisciplinaria en el estudio de la distribución socioespacial de comunidades vulnerables ante nuevas realidades. Mismo que al investigar acerca de él, pues noté que es docente de la facultad, también es investigador, en donde su línea de investigación se centra más que nada en la segregación, distribución y representación sociales y espacial. Y al mismo tiempo aporta como docente artículos de revistas científicas, artículos de divulgación, entre otros proyectos académicos para los alumnos. Yo me presento nuevamente, mi nombre es Perla Juliana Aguilar García y tengo 20 años, estoy estudiando en la Facultad de Arquitectura, la carrera de Arquitectura. Y pues también pues unos datos míos, pues soy mariachi y toco el violín y pues me gusta mucho pues, pintar, más que nada. Al mismo tiempo, como les mencionaba, yo anteriormente pues ya he participado varias veces en el Provericid, pero nunca me había tocado algo cerca de la facultad. La primera vez que participé fue en la Facultad de Físico Matemático con el doctor Alfredo Trahuize, quien es el doctor que aparece ahí en la presentación. Y aquí les pongo unos ejemplos de ciertos trabajos que realicé. En este caso fue pues el desarrollo de ciertas moléculas, tanto de impresión como pues modelos, y al mismo tiempo me enseñó como que a renderizar con ciertos programas que se utilizan pues ahí en la facultad. Y pues aquí está mi constancia de la participación. Después de eso volví a participar en el Provericid el año pasado, pero en la Facultad de Ciencias Químicas con el doctor Tomás Constantino Hernández García, que pues él nos integró en un verano delfín, el cual consistía en varios alumnos de diferentes estados de la República, pero aquí en Nuevo León solamente fuimos seleccionados 2, entre ellas fui yo, y pues ahí conocí a varias personas de diferentes estados de la República, y pues aquí nuevamente mi constancia de estudio. Ahora sí, ¿qué fue lo que yo desarrollé durante el verano? Como mencionaba el doctor Carlos Aparicio, nosotros nos enfocamos sobre una comunidad vulnerable que fue el Cerro de la Campana, en el cual es un equipo de fútbol americano que se llama Cardenales Campana Altamira, quien es dirigido por Guillermo Escobedo,
quien es el ex mariscal del campo de Borregos y al mismo tiempo es el head coach naciente de este equipo. Su objetivo principal de este proyecto es la integración social entre los jóvenes y jovencitas para que a partir de un deporte sigan estudiando y al mismo tiempo pues no descuiden pues eso, ¿no? Lo primordial que es el estudio. A continuación pues vamos a ver ciertas imágenes en donde otro de los integrantes de este club es Rolando Cantú, quien también es partícipe de este club deportivo. En la imagen superior inferior izquierda, podemos ver que está coachando pues a niñas. También podemos ver que está ahí dirigiéndose con los niños y al mismo tiempo se lanza una invitación los Cardenales de Arizona para abrir una clínica al fútbol americano y del lado derecho inferior está pues el club deportivo del mismo. Y aquí en esta imagen es la reapertura de la clínica, en donde no solamente benefician a 200 niños, pero pues ahí no se alcanzan a apreciar todos los niños que pues están que fueron o asistieron, pero esto es con el objetivo de ayudar a una comunidad vulnerable. Como todo lo que les acabo de exponer, lo encontré en periódicos y revistas que se lanzaron hace como unos meses, pues me di la tarea de seguir investigando y poderme pues poner en contacto con ellos, porque el objetivo de cómo un deporte puede ayudar a una comunidad vulnerable y cómo la arquitectura se mete dentro de esta. Así que pues como mencionaba el doctor, ahorita en tiempos de pandemia las redes sociales son un instrumento muy viable, entonces encontré lo que viene siendo una página de Facebook de ellos que es Cardenales Campana Altamira, en donde hacen posts acerca de pues todo lo que ayudan a los niños, de qué es el beneficio que se les da por medio del deporte y pues de la arquitectura que se está presentando ahí. Uno de ellos es que como es un club infantil y juvenil, pues a los niños se les da como ciertas demostraciones como podemos ver ahí, el quedarnos en casa y cuidarnos, así promoviendo pues el cuidado, ¿no? Al mismo tiempo, este equipo no solo pues reside en los estudios y no solamente pues apoya al deporte, sino que también va con las medidas de salud. En otro de los posts, los mismos apoyos que se les da de fondos, por gracias al equipo, se les da a los niños como apoyo para los estudios en cuanto útiles y también reciben ayuda psicológica, porque como sabemos ahorita en estos tiempos de pandemia, la psicología para nosotros es un tema que pues es de demasiada importancia. Y pues el último post que tengo de ellos es el quédate en casa, y para esto ahí les anexo un pedacito de una conversación que yo estuve en contacto con ellos para preguntarles acerca del equipo. Y pues no me pudieron contestar, como pueden ver ahí dice 14 de julio y hasta apenas hace unos días me contestaron, pero pues esto con una razón justa, ¿no? Pues se había suspendido por todo esto debido por la pandemia. Ahora bien, entrando en el tema de comunidad vulnerable, en el sector donde yo resido, pues tiene un estigma de que nosotros somos pues una comunidad vulnerable. Y dentro del mismo, de mi entorno y alrededor, pues tenemos eso, ¿no? De que somos vulnerables a la delincuencia, a ser personas que, pues sí, o sea, residimos para ese tipo de ámbito. Pero en cada uno de estos sectores tienen algo que es el deporte. Es lo que comparten en común con el Cerro de la Campana y pues mi comunidad, que es el deporte. En algunas de las cosas tienen deportivos en el cual le enseñan de que atletismo, otros básquetbol, otros algo acerca de las educación artística y en el mío pues el fútbol. Dentro de los escasos estudios que se propuso para poder comprender mejor los casos que estamos hablando, fue uno que reside en Cuba, en el cual pues se le considera como un caso de estudio vulnerable por las condiciones desfavorables, porque hay delincuencia, porque los niños carecen de educación, porque no hay pues una comunidad pues digna, ¿no? De calidad de vida. Y pues se hubo ciertos métodos para lograr eso, que fue el modelado, el analítico, histórico y el resultado, en el cual pues concluimos que este mismo pues ayudó que el deporte alejara a los alumnos a los niños de la delincuencia. Y pues también está otro que como el deporte ayuda no solamente a la salud, en donde pues se le hace una entrevista a ciertos niños de menores de 15 años
y se le hacen estudios de salud y se da como resultado que pues el deporte no solamente pues distrae a los niños, sino que al mismo tiempo les hace un modo de salud más alto y que sea más sano. Ahora bien, como mencionaba el doctor Aparicio al principio, él pues fue jugador de fútbol americano y yo tengo la dicha de también compartir eso, que soy también jugadora de fútbol americano. Mi equipo se llama Wolfpack, en el cual reside pues tanto infantil, juvenil como femenil y varonil, que como pueden ver ahí en las imágenes. Pues aquí hay algunas de mis fotos donde yo soy pues jugadora de mis partidos y pues de mí. Y también hay otro equipo que es la modalidad de lingerie, que es un club de fútbol americano en lencería o en bikini. Y pues aquí pues varias fotos de mí, de mi equipo, en donde no solamente pues a través de esto pues rompemos estigmas, sino que también damos la invitación a que más personas se unan a lo que viene siendo pues esto, ¿no? Del deporte, porque como mencionaba, el deporte pues ayuda no solamente pues a distraernos de la delincuencia, sino que también pues ayuda también de que a nosotros como personas vulnerables. Y pues aquí algo muy importante dentro de la investigación es la integración social, y nosotros somos personas que venimos de ciertos municipios y siempre existe una integración social entre nuestras compañeras y el equipo. ¿Y qué podemos concluir acerca de esto? En definitiva, el deporte y el ejercicio físico mejoran la forma general de la función mental, lo cual esto puede repercutir, como mencionaba, en las emociones y pues en los planos psíquicos de la persona. Y también puede tener una mayor sensación de bienestar y optimismo. Algo súper importante es la unión de la comunidad, y a base de eso pues se provee valores y sobre todo una integridad social, como mencionaba desde el principio, desde el Cardenales del Campana hasta mi equipo. Y pues no solamente pues ayuda pues a que nosotros los jóvenes pues nos aislemos del vicio y pues mejorar el estilo de vida de nosotros mismos. Y pues a continuación le cedo la palabra al doctor Carlos Aparicio. El audio, doctor. Tengo que apagar el micrófono, ok, voy. Bueno, ¿qué encontramos? Es importante para el aprendizaje basado en problemas el contacto con actores locales, y ese contacto permitió que la chica encontrara nuevos rumbos de la investigación. Y a mí me llevó a preguntar, bueno, ¿quiénes son los realmente vulnerables? Porque el deporte es un momento de libertad. Respetamos un reglamento, respetamos al oponente, pero sin embargo tenemos la obligación de enfrentarnos y de ganarles, y ellos también, ¿no? Y en un marco de cordialidad. Y bueno, y hemos visto en estos pocos ejemplos que cada comunidad va a crear sus estrategias ante la nueva normalidad. Y bueno, ya como conclusiones, el verano científico es una plataforma pedagógica que permite a los estudiantes definir sus rutas profesionales como futuros investigadores. Y considerando los principios del ABP, la estudiante se enfrenta a problemas reales y pone en práctica sus conocimientos académicos y desarrolla otras habilidades. Como ya vimos, el deporte favorece el mecanismo de identidad en las comunidades y fortalece otros vínculos que se han creado con el territorio. Y creo que una cosa muy importante es que el fútbol americano, en nuestro caso, y otros deportes permiten a los estudiantes más alternativas de desarrollarse profesionalmente. Ahora sí, las condiciones de pandemia nos permiten tener eventos como este en línea, pero siempre estar en contacto con la gente será la experiencia más gratificante. Aquí algo de referencias y muchas gracias. Muchísimas gracias, doctora Aparicio. Muchísimas gracias. Bueno, vamos a continuar con la siguiente ponencia, que se llama La ciudad como artefacto. La ciudad como artefacto transhumanista, ecología y cultura como factores de diseño, a cargo del doctor Gerardo Vázquez Rodríguez y la maestra en ciencias Luz Marcela García Caicedo. Adelante, doctor. Sí, buenas tardes. La pantalla la compartirá Luz y yo, si quieren, doy la introducción
la charla, ¿no? Bueno, les platico un poco. Lo que vamos a ver a continuación es el avance de la tesis doctoral de Luz Marcela. Yo soy su director de tesis, yo soy el doctor Gerardo Vázquez Rodríguez. Y la tesis se apega, hace la unión entre algunas líneas de investigación que manejamos mi cuerpo académico y yo. Y tiene que ver con el asunto de la complejidad, tiene que ver con el asunto de la percepción, y sobre todo con teoría del diseño, ¿no? Con teoría y entendiendo el diseño no solamente desde el diseño de objetos hasta el diseño de una ciudad, es decir, del método de diseño, ¿no? Completo. Y entonces lo que vamos a plantear es la exposición de la metodología, principalmente algo del marco teórico, la metodología y los primeros hallazgos que empieza a tener Luz sobre lo que estamos tratando. A ver, la tesis de Luz también aplica dentro de unos proyectos que tenemos apoyados tanto por CONACYT como por la Autónoma Nuevo León en el programa de Ciencias de Frontera, que tiene que ver con esta ciencia que se aproxima a los límites de la ciencia contemporáneamente y que están basados en el asunto del transhumanismo. ¿Qué es el transhumanismo? Hay muchas definiciones, no es nuevo. Hay compendios de Aristóteles, de Platón, de Giordano Bruno en el Renacimiento que me hablan de cómo el hombre, por medio de los objetos, se expande y mejora su calidad de vida. La propia arquitectura es eso, ¿no? Vamos a ver un poquito más autores como Roger Bartra, que me dicen que el diseño es un exoesqueleto o un exocerebro de lo que el ser humano es y cómo se prolonga los objetos, ¿no? Entonces, lo que vamos a ver es, bajo esta lógica, vamos a ver cómo las ciudades son estos artefactos transhumanistas que están modificando a las personas por el simple hecho de estar expuestos a un entorno, ¿no? Esto no es nuevo. También George Simmel, al principio de siglo XX, finales del XIX, hablaba por primera vez de la sensibilidad o del imaginario, cómo se modificaba en la percepción de las personas a través de vivir en una ciudad, ¿no? Entonces se vuelve relevante hoy la ciudad. El Banco Internacional de Desarrollo saca un dato en abril del 2020, donde dice que el 55% de la población del mundo ya habita las ciudades, y que para el año 2050 esto se duplicará. Estamos hablando de que cada 7 habitantes de 10 habitantes en el mundo vivirá en ciudades. Eso se nos vuelve altamente relevante, estudiar cómo las ciudades están transformando toda nuestra, como decía la doctora Irma hace un rato, no solamente nuestro cerebro, sino nuestra mente, en el entendido de que la mente no es solamente el cerebro, sino es todo nuestro sistema cognitivo y sensorial de las personas. También los otros ponentes hablaban de estos nuevos mundos, ¿no? También realmente la arquitectura lo que se dedica es a traer nuevos mundos, ¿no? Ya decía Giordano Bruno del Renacimiento que la arquitectura no es más que vínculos sociales amalgamados en una forma, ¿no? Entonces, yo cederé la palabra a Luz y me quedo aquí para apoyarla y ver las preguntas al final si es que hubiera, ¿no? Entonces, adelante, Luz, por favor. Sí, muchas gracias, doctor Gerardo. Pueden ver la pantalla, ¿verdad? ¿Sí me escuchan? ¿Todo perfecto? Ok. Sí. Bueno, la ciudad como artefacto transhumanista, como mencionaba el doctor Gerardo, y bueno, esta va a ser una primera etapa, el hackeo del espacio, así lo hemos denominado. Bueno, para empezar al estudio, se pudo evidenciar varios antecedentes. Por mencionar algunos, tenemos aquí 4 antecedentes, donde cada uno de los autores pues, puede evidenciar la relación del imaginario o cualquier código a través de la información que se establece en las ciudades. En este caso, por ejemplo, aquí se hizo un estudio de la aproximación del imaginario urbano de la ciudad en Monterrey, en esta ciudad, y finalmente también en este otro antecedente se habla de la ciudad compleja. A partir de estos antecedentes se toman 3 variables que van a ser nuestras variables teóricas para poder desarrollar la metodología que más adelante vamos a exponer. En primer lugar, se habla del imaginario y lo que tiene que ver con sus implicaciones. Se toma un concepto base de Durán, como el imaginario funge como conector de todas las representaciones humanas, y el imaginario pues también se traduce o se traspola a diferentes escenarios. Por ejemplo, en este caso el imaginario social, y tomamos en cuenta o en consideración el concepto de Luhmann, donde, bueno, él dice que el imaginario reconoce el sistema social y el sistema psíquico, refiriéndose a este último como la persona, sus aspectos y características propias cerradas. Es decir, con estas características propias se hace o se da apertura
a todos los procesos de interpenetración o de relación en la ciudad. Y también, bueno, tenemos otra variable para poder estudiar el hackeo, que es los sistemas complejos, esta visión holística que toma el sistema o que toma la ciudad como un todo, donde todas sus partes son evaluadas. Y bueno, hay varias implicaciones que se pudieron evaluar: la cibernética, la autopoiesis, sistemas complejos adaptativos, sistemas urbanos y por último, sistemas sociales. Y nos quedamos con este concepto porque Luhmann habla de la sociedad a partir de cambios constantes generados en el sistema a través de esos códigos que nosotros lo relacionamos con el imaginario. Y a través de esos códigos o imaginarios mantienen comunicación dentro del sistema. Y por último tenemos esta variable, la producción del espacio. Tomamos como concepto base al autor de Freud, de 1968, porque él tiene una postura crítica en relación a la ciudad, todas las amenazas del funcionalismo, del espacio y toda esa fragmentación que se puede evidenciar. También tenemos autores un poco más contemporáneos, como la doctora Liliana Sosa, donde habla de las ciudades como entidades autorreferentes y que se autoorganizan, que permiten retroalimentarse con toda esa información que se evidencia y esos códigos que mencionábamos anteriormente. Con estas variables damos paso a lo que es la metodología que estamos desarrollando. Es una metodología pues, que trata de no usar los estudios urbanos convencionales y implica todas las teorías o los conceptos que mencionamos previamente. Bueno, primero como antecedente metodológico tenemos a Paul Cilliers. A partir de 10 pasos base se puede evidenciar el sistema a través de las evidencias físicas, las dinámicas sociales. Hace un estudio y cada uno de esos pasos da apertura al reconocimiento del sistema o del espacio que se quiere evidenciar, ¿verdad? Cada elemento, se estudia cada elemento, su comportamiento, y no como de manera individual, sino como un todo. También otro de los antecedentes que pudimos desarrollar es a través de la doctora Liliana Sosa, un proyecto que se titula El Sistema Complejo Ciudad, Interacciones, Información y Percepción del Medio Urbano, donde, bueno, a partir de una primera etapa se hace, a partir de evidenciar zonas, se hace en conectividad topológica del tramado, y bueno, a través de la teoría de redes se puede ver todo ese tramado dentro de la zona que se quiere estudiar. Y para finalizar en esa parte, lo que se buscó en ese estudio es resultados que tengan relación de la identidad con la conectividad topológica del tramado urbano del sector que se quiere estudiar. Y otro antecedente que que tomamos como base fue el cuanto del diseño del doctor Gerardo Vázquez, donde, bueno, el imaginario social, se puede evidenciar el imaginario social a través de sus patrones que son cristalizados o se representan en los objetos, ¿verdad? En la parte tangible del espacio, y estos generan nuevos canales de comunicación y esto evoluciona. Con estos tres antecedentes empezamos a desarrollar una ruta metodológica que parte pues de un primer lugar de reconocer el sistema a través de evidencias físicas o tangibles y las evidencias intangibles a través de las interacciones de las personas dentro del espacio. Y bueno, se escogió un caso de estudio. Esto es un parque que quizás algunos conocen, los que pertenecen a esta región. El parque se llama Las Arboledas, dentro del municipio de San Nicolás de los Garza. Y bueno, a través del mapeo, de mapas, de visualizaciones por Google Earth y también por fotografía o contacto directo con las personas, se pudieron evidenciar toda esta parte física y actividades que se desarrollan dentro del espacio. Con toda esta información recopilada, se procede en segundo lugar a evidenciar esta interacción de los elementos, esas evidencias tangibles a través de los objetos con las evidencias intangibles, que es a través del imaginario. Toda esta relación, viéndolo desde un punto sistémico, ¿verdad? Se puede evidenciar toda la interacción masiva que allí se desarrolla, es decir, la interacción de los elementos, tanto los físicos como los intangibles. Y con esta información nos vamos a un tercer punto, que sería definir variables a evaluar del sistema. ¿Qué es lo que queremos evaluar del sistema? En este caso,
se colocaron dos variables importantes, que es identificación y acción del entorno. Cada una de esas variables tiene sus entradas particulares para poder identificar al usuario y qué es lo que el usuario quiere, qué conexión tiene con el entorno. Y por supuesto sus acciones, ¿no? Dentro de ese entorno, bueno, en este caso, como les mencionaba, teníamos un caso de estudio particular. Como cuarto punto, bueno, con toda esta definición de variables se elaboró un instrumento que, bueno, a partir de preguntas, cada una de sus preguntas en particular da respuesta a estas variables que ya habíamos definido. Se hizo un giveaway a través de la plataforma de Facebook e Instagram y, bueno, cada una pues tenía su ponderación. Con toda esta información llevamos a elaborar unas reglas y calibrar con toda esta información a través del programa de MATLAB, que en la siguiente diapositiva les voy a hablar un poquito más de ello. Bueno, todas estas reglas nos sirven para poder emular las respuestas de las personas. Es decir, el programa que utilizamos a través de MATLAB usan el sistema difuso, que como les mencioné, pues trata de emular las respuestas humanas. Es decir, en este gráfico que coloqué aquí en la parte inferior izquierda, podemos ver que realmente cuando podemos dar una indicación, no somos precisos, es decir, cuando hay un elemento que cae sobre otra persona, no le decimos una masa de 1500 kilogramos se aproxima a su cabeza de 45.3 metros sobre segundos, no. Realmente nuestras respuestas normales son, apártese, cuidado, no hay una precisión exacta. Este es el significado de esta precisión, ¿verdad? Entonces, básicamente, MATLAB lo que hace es emular ese tipo de respuestas que no son precisas a través de la elaboración de estas reglas. Fueron cada una de las reglas. Bueno, para una primera calibración se hicieron dos tipos de reglas, es decir, recuerdan que les había comentado que eran dos variables. Cada una de estas variables, en este caso identificación, la que tiene el círculo color rosa, tiene una serie de entradas. Con estas entradas, que son 5, se hacen las reglas en el sistema difuso y esto me produce una identificación o una salida a ese primer sistema dentro de esta primera calibración. Y en segundo lugar, se hace lo mismo. Dos entradas que se calibran dentro del sistema difuso y me da una salida que sería acción del entorno, esta circunferencia azul. Estas salidas se me van a convertir en las entradas para la segunda calibración, que se hace exactamente lo mismo, o sea, elaboran unas reglas y básicamente me van a dar la salida final, que es el hackeo del espacio. Vale la pena destacar que estas reglas, o para elaborar estas reglas, es necesario tener información o se elabora por expertos que manejen el tema. Y también, bueno, en el instrumento se elaboró una pregunta de validación para que nos diera como referencia para poder elaborar esas reglas. Bueno, ¿qué resultados tuvimos aquí? En primer lugar, bueno, para el primer sistema, la primera calibración, tuvimos identidad, donde los encuestados tenemos una valoración de 0 a 1, ¿sí? En la primera gráfica ustedes pueden observar que todos están sobre 5, es decir, tienen una identidad alta. Si ustedes pueden observar en esta gráfica, cada uno de los picos es una encuesta. Y bueno, en la más alta tuvimos 0.81, es decir, tenemos una identidad de esa persona, el número 12, una identidad alta. Y bueno, en la salida también para la acción del entorno, vemos que también ahí está sobre 5, de 0.5 a casi 9, que en estas personas que tuvieron una valoración alta, y es decir, lo que nos da como resultado que las acciones de las personas son altas, es decir, sobre 5. Esta es más o menos una surface de lo que son las reglas del hackeo. Cada una de estos cuadros son una posible respuesta, y bueno, finalmente tenemos en esta segunda calibración la salida final, que es el hackeo del entorno. También podemos evidenciar que está debajo de 5, es decir, de 0.5 a 0.34. En este rango está el más alto, que es el número 6, 0.5. ¿Qué conclusiones podemos llegar con esto? Bueno, en primer lugar, bueno, estamos desarrollando el concepto de hackeo, pero podemos decir que el hackeo es cuando una persona no se identifica con el entorno a tal punto que altera sus funciones originales a través de acciones en el espacio ajenas a las originales. Entonces, bueno, basados en este concepto, les comentaba que está por debajo el hackeo según la gráfica de 5. Es decir, si recordamos un poquito las salidas anteriores, la identificación estaba alta. Es decir, las personas sí se identifican con el entorno, por eso el hackeo es bajo.
porque realmente las personas no quieren alterar las funciones originales del entorno. Y ese concepto, pues bueno, como mencionaba el doctor Gerardo en un principio, tomamos a Roger Bartra, que habla del cerebro y la conciencia y los sistemas simbólicos, y por supuesto también el antecedente que les había mencionado del cuento del diseño, como referencia para este concepto. Bueno, gráficamente les puedo comentar en esta diapositiva que sí, realmente hay una aceptación del espacio. Las personas en este parque, pues hay diferentes actividades o funciones. Están áreas recreativas para niños, para adultos, hay áreas de descanso, y realmente las personas usan esos espacios para lo que fueron diseñados. Pero también vemos ciertos hackeos, ciertas alteraciones al espacio. Hay ciertas actividades que no necesariamente por decir hackeo es algo negativo. Por ejemplo, es esta actividad que no fue diseñada para el parque, pero la gente convive, la gente de cierta manera se relaciona con el parque y es algo ajeno al espacio. Esto es un mercadito, estas fotos son de un mercado que se desarrolla los domingos, donde las personas pues realmente van allí y es parte o complementario al parque. Esto simplemente es una gráfica de otra vista del hackeo, donde hay interacción entre la acción del entorno y la identificación. Y les mencionaba que cada uno de estos cuadros o estos puntos que ustedes ven en esta figura tridimensional pueden ser unas posibles respuestas. Básicamente, esta es la bibliografía que hemos tomado en cuenta para la presentación y para el estudio. Como les mencionaba, pues está en proceso la metodología y bueno, eso sería todo. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias, maestra Luz, y muchísimas gracias, doctor Gerardo Vázquez. En este momento terminamos el bloque de ponencias y damos paso a el bloque de preguntas y respuestas. Tenemos unos 10 minutos para esta actividad. Y bueno, voy a comenzar a mencionar las preguntas, las voy a hacer en general para cada uno, para que puedan responderlas posteriormente a esto. Doctora Irma, a ver, permítame tantito. Doctora Irma, ¿podría ser incorporar la composición musical o el fomento de las capacidades musicales para detonar los 2 hemisferios del cerebro? Muchas gracias por su excelente ponencia, doctora. ¿Y cómo puede un estudiante ser partícipe de un proyecto de investigación si él mismo es actor del proceso de diseño? Para Ignacio, nos están preguntando, ¿la metodología holística que mencionan en la primera conferencia puede funcionar para la creación y planeación de diferentes proyectos? Y si existe literatura sobre el método y las herramientas creativas de la metodología holística. Doctor Aparicio, si será posible exigir por ley espacios deportivos suficientes a las inmobiliarias o desarrolladores, y qué fue lo que le hizo perdurar en la línea del deporte, tomando en cuenta su carrera profesional y el progreso constante en ella, si esto es difícil. Y para el caso del doctor Gerardo y de Luz, en cuanto a este hackeo del espacio, si esto se entiende como una apropiación del espacio y cómo esto podría funcionar, por ejemplo, con los fenómenos de migración. Entonces, doy la palabra, comenzamos con la doctora Irma. Si sale alguna otra pregunta, pues se las menciono en lo que estamos contestando todo esto. Okay, adelante, doctora Irma. Gracias, Marce. Bueno, la primera pregunta que mencionan, si la música puede ayudar, pues desde luego que sí. Cualquier expresión del arte, incluyendo, fíjense, viendo la presentación del doctor Aparicio, hay autores que consideran el deporte como arte en movimiento. Cualquier expresión del arte que nosotros desde niños pudiéramos incursionar, siempre va a ayudar a un desarrollo cognitivo mayor, entendiendo que el desarrollo cognitivo involucra tanto el sentir como el pensar. O sea, no me voy a meter más a detalle. Me tocó hacer una investigación con una estudiante de la Facultad de Artes Visuales hace varios años, en donde, más bien, yo fui su directora de tesis, donde precisamente se cuestionaba eso, ¿cuál es el impacto del arte
en los estudiantes de cualquier disciplina para su desarrollo cognitivo, y se encontró en esa investigación que aquellos estudiantes que desde niños participaban en el arte, en cualquiera de las expresiones del arte, tenía un mayor desarrollo cognitivo, que en aquel entonces se pudo observar en que algunos de los estudiantes pertenecían a un grupo selecto en las diferentes facultades que se le llamaba grupo de talentos. Y bueno, la segunda pregunta, algo así, estuvo un poco larga, pero algo así entendí de que cómo le hacen para participar en un proyecto de investigación, ¿verdad? Pues yo creo que en este momento la Subdirección de Investigación y Posgrado están ofreciendo, hay un grupo de estudiantes que se pueden inscribir a través de los proyectos de los investigadores o a través de ser asistentes de investigación en las materias de libre elección, en donde pudieran participar. Con mucho gusto, si alguna vez les interesa participar con algún proyecto mío, pues diríjanse a la Secretaría de Investigación de la facultad y bienvenidos. No sé si eso responde a la pregunta, a la segunda, porque... Bueno, gracias, no me quiero extender. Gracias, doctora Irma. Doctor Gerardo, se suma otra pregunta antes de que conteste Ignacio, el doctor Ignacio. Es ¿cómo ha afectado un evento tan inesperado como la pandemia actual en este tipo de análisis en base a modelos predeterminados? Bueno, perfecto. Contesto, ahora me toca a mí, ¿no, Lidia? Perfecto, muchas gracias. Bueno, qué placer compartir este bloque con tanta gente tan talentosa e inteligente. La verdad que me siento muy honrado. A la pregunta sobre si es aplicable a distintos proyectos, sí, la verdad que World Building... A ver, insisto con esta parte de que Tolkien es el gran creador de mundos imaginarios fantásticos, pero la creación de mundos no solamente es para crear entornos fantásticos, sino también que se puede crear a partir de elementos reales, justamente, y a veces incluso realidades alternativas que mezclan lo imaginario con lo realista, justamente. Alex McDowell, como conté, la película Minority Report generó un cambio en su forma de contar historias y crear mundos a partir del arte, el diseño y el storytelling y la tecnología. Y al día de hoy lo ha aplicado a temas de innovación social, ha construido ciudades en Arabia Saudita, en un desierto con un problema enorme para subsistir, y lo interesante de su metodología es que toma lo que es propio del territorio y hace que las comunidades encuentren la solución ellos mismos. Entonces, la solución, el outcome, brota del territorio mismo y la comunidad y su cultura. No es que alguien viene y lo soluciona. Además de eso, se aplica también en marcas, en parques temáticos. También lo que siempre se busca es como encontrar un lenguaje común entre todos. Incluso se ha aplicado en un proyecto que se llama World in a Cell, que básicamente buscaba una alternativa para expresar visualmente el lenguaje complejo de los médicos, para eso llevarlo a entornos educativos también. Entonces realmente es muy amplia la posibilidades que tiene la metodología World Building. Nosotros incluso la hemos usado para imaginar las ciudades del futuro, las smart cities, y también teniendo en cuenta, bueno, las condiciones de los territorios de las personas que quieren habitar en esas smart cities. Y con respecto a la pregunta de si hay más bibliografía, sí, un montón. Ahí aprieto Enter y la mando en este momento para que todos tengan el deleite de continuar leyendo. Y en el extenso también de esta presentación podrán leer con mucho detalle y sigan expandiendo sus horizontes y crear e imaginar y llevarlo a la realidad. Gracias, Muchas gracias, doctor Ignacio. Muchas gracias. Doctora Aparicio, adelante. Bueno, primero, pues gracias por esta oportunidad y gracias a Julie por esta oportunidad de trabajar juntos. Y bueno, la primera pregunta es en cuanto a espacios deportivos. Bueno, las leyes señalan que siempre hay un porcentaje de área municipal. Los desarrolladores, con todo respeto, pues ellos buscan el maximizar su dinero, ¿no? Por ejemplo, una cancha de básquet mide 13 por 26 y ahí te caben 4 casas fácil, de 6.50 por 13. O sea, entonces están perdiendo en una cancha de básquet 4 casas. Hay que recuperarlo. El área municipal es obligatoria. Sin embargo, no te dice exactamente, o a menos de que lo pida el cliente, qué tipo de instalación va. Puede ser una escuela, un teatro, una cancha deportiva, etcétera.
Entonces, los espacios deportivos, si dentro de las áreas municipales especificamos qué porcentaje va a campos deportivos, entonces ya sería más claro. Creo que la pregunta es muy pertinente, porque puede ser una escuela y la escuela puede tener su cancha deportiva, pero tal vez nada más es accesible a los alumnos. Entonces, creo que sí es importante que se especifiquen los porcentajes de espacios deportivos en los nuevos desarrollos y también en los rediseños de los espacios, ¿no? La recuperación de espacios. Y la otra pregunta, ¿qué es lo que me lleva al deporte? Bueno, como lo pude expresar y creo que esta presentación tengo años queriéndola dar, yo fui formado en el deporte, hubo gente que me tuvo paciencia, que me enseñó, etcétera. Y bueno, el deporte me lleva a conseguir una beca en la mejor universidad privada que hay en México. Perdón a mis amigos del TEC, lo digo con todo orgullo. Y también estoy en la mejor universidad pública de México dando clases. Entonces, ¿qué pasa? Tengo la oportunidad de estar en la Facultad de Arquitectura y de repente el director de FOD dice: necesito un maestro que sepa de construcción de instalaciones y que me dé una clase en inglés. Entonces el Arqui Favela dice: oye, pues si puedes ir, y voy. Entonces retomo ese gusto en la clase que damos de ambientes ecológicos sustentables, que me apoya la doctora Mariela Rivas, que me apoyó hasta el semestre pasado. Nos cae un proyecto de cómo recuperar un espacio deportivo con una liga deportiva y una organización que se dedica a promover el fútbol en comunidades vulnerables, y bueno, como anillo al dedo, ¿no? Pero no me quedo así con la inquietud, sino ahora sale fútbol americano, y bueno, ahí me detengo en mi respuesta. Ahí Lidia les puede dar mi correo electrónico y con gusto platicamos. Muchas gracias, doctor Aparicio. Doctor Gerardo, nos quedan ahí 3 minutos para respuesta. Muchas gracias. Trataré de ser breve, y también es un gusto coincidir con tantas ideas tan sofisticadas en pensamiento. Respecto a la migración que decían, a ver, nosotros partimos de una lógica de la cibernética, donde o algo está estable o algo está perturbado. Entonces, nosotros partimos de una línea media de que el espacio público fue hecho para tratar, por parte del arquitecto y el diseñador, está hecho para tratar de ser estable, porque supuestamente estudiamos para adaptarnos y que todo estuviera estable. Pero entonces las perturbaciones me están mostrando que no necesariamente se cumplió con eso, sino que hay un hackeo permanente del espacio público porque lo corrompemos hacia lo que se ocupa socialmente o hacia lo que se ocupa individualmente. El corromper es el hackeo, ¿no? O me adapto a esto. En ciudades como Monterrey, por ejemplo, hoy que tenemos a la gente de la población haitiana pidiendo documentos para tratar de adaptarse a una nueva vida, es un completo hackeo. Hoy en la mañana estaba viendo que estaban montando toldos y estaban haciendo su adaptación al espacio público porque no les da herramientas para poder sobrevivir en ese espacio. Es un hackeo completamente evidente, de donde tendríamos que aprender rápidamente los diseñadores si queremos realmente adaptarnos a los entornos en los cuales estamos viviendo y a los cuales vamos, ¿no? Por un lado. Es muy breve, no me podría expandir mucho, pero bueno, es la idea general. Y lo siguiente me decían respecto a la pandemia. Creo que el espacio público se volvió el refugio de la población en la pandemia. Entonces, para nosotros fue muy fácil realmente medir que había mucha interacción con el espacio público en las arboledas, ¿no? Precisamente esta tesis de Luz fue, al principio de la pandemia fue muy caótico porque teníamos un planteamiento más convencional en cuanto a cómo estudiar el espacio urbano, sí con estos lineamientos pero diferentes, y tuvimos que adaptarnos, y realmente es que empezamos a fluir porque nos dimos cuenta que la gente se volcó, si no masivamente, sí, el espacio público se volvió la vida de las familias, ¿no? Ni los centros comerciales, ni el cine, el espacio público. Y entonces pudimos observar muy bien si se daban estas perturbaciones o no en ese espacio tan determinado, y realmente empezamos a fluir mucho con eso, ¿no? Y empezamos a ver estos hackeos que hay en esta vía pública, en el espacio arquitectónico,
la adaptación de mercados artesanales por la propia comunidad, tratando de impulsar el mercado que se estaba cayendo. Es un hackeo impresionante a ese espacio público y cómo lo adaptaron para sobrevivir en comunidad, ¿no? Entonces, creo que hay mucho que decir de esta tesis, ¿no? Y bueno, de estas líneas de trabajo que estamos desarrollando. Brevemente eso es, ¿no? Me encantó la ponencia del fútbol americano. Yo también fui jugador de fútbol americano y la disciplina es impresionante, te sirve para toda la vida. Gracias, Gerardo. Bueno, pues muchísimas gracias. Muchísimas gracias a todos los ponentes por compartirnos todos sus aportes en investigación y el impacto que se genera con ello, sobre todo pues en el contexto actual que estamos viviendo. Y agradecemos mucho a los presentes por su participación en este bloque de ponencias e invitarlos a la presentación del libro Otros mundos reales y Lexicon para el diseño gráfico, que veremos más adelante. Que tengan una excelente tarde y hasta pronto. Un gusto a todos. Saludos.